Les invito a que abramos la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 17. Seguimos con la serie expositiva de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 17, la creación del hombre, segunda parte. No sé si usted se ha dado cuenta, pero nos hemos remontado al origen de todo. Estamos allí al comienzo de todo. Estamos hablando aproximadamente de 6.000 años atrás. Y vamos a ver qué sucedió en ese tiempo. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 17. Y se fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Que Dios bendiga y honre su palabra en esta mañana. En el capítulo 1 de Génesis, hermanos, estuvimos analizando la creación del hombre, pero hoy en el capítulo 2 analizaremos la manera en que Dios creó al hombre. Algunos teólogos liberales aseguran que el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis son dos narrativas diferentes acerca de la creación. Pero tanto el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis están hablando lo mismo. Lo que sucede es que en el capítulo 2 de Génesis se está dando detalles que no se dio en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 Dios solamente relata que creó al hombre. Pero en el capítulo 2 Dios va a relatar de qué manera Dios lo creó al hombre, en qué contexto Dios creó al hombre. Pero es interesante que 2 veces Dios narra la creación del hombre, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, para que nadie tenga duda de que el hombre no es el producto de un accidente ni de una casualidad, ni tampoco el hombre ha sido el resultado de una evolución, sino que el hombre ha sido creado, y escuche bien esta palabra, y formado por Dios. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que dio origen al universo, es el mismo Dios que creó también al hombre. Dios ya sabía que con el tiempo surgiría la teoría de la evolución. Esta teoría no hace otra cosa
que negar la existencia de Dios y también negar que el hombre procede de Dios. La teoría de la evolución es una enseñanza diabólica porque quiere quitarle al hombre el propósito y el sentido de la vida. Esta teoría lleva a los hombres a pensar de la siguiente manera. Es decir, la gente que abraza la evolución piensa de la siguiente manera. Si Dios no existe y no fui creado por Él, entonces puedo vivir como se me da la gana. Porque al final de mi existencia no tendré que rendir cuentas a nadie. Eso es lo que piensan las personas que abrazan la teoría. Dios no existe, Dios no me creó, así que puedo vivir como se me da la gana. Total, cuando me muera, se termina todo y no tendré que rendir cuentas de nada. Pero Dios existe y creó al hombre a su imagen y semejanza y puso eternidad en él y le dio leyes morales para obedecerlas. Y al final de su vida aquí en la tierra, él tendrá que pararse delante de su Creador y rendir cuentas. La vida del hombre termina en un tribunal. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día todo ser humano se va a tener que parar delante de su Creador y rendir cuenta. ¿Por qué? Porque Dios existe y Dios me creó. Y si Dios me creó, yo no puedo vivir como se me da la gana. Es por esta razón que muchas personas abrazan el ateísmo porque le aterra saber que existe Dios y que un día van a tener que rendir cuenta. Sin embargo, los cristianos no tenemos temor de ese juicio, porque Cristo ya pagó nuestra cuenta. Dice Romanos 8:1, no hay condenación, no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿no sería mejor que las personas, en vez de abrazar el ateísmo, abracen a Cristo? Porque Cristo nos va a librar de ese juicio de condenación. Ahora sí, hermanos, vamos a analizar el pasaje de esta mañana, capítulo 2, versículo 1 al 17. Yo lo dividí en 4 encabezados. Vamos con el número 1, versículo 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, es decir, las galaxias, las estrellas. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En primer lugar, vemos el primer encabezado, el reposo de Dios. Después que Dios terminó de crear al hombre, Dios reposó. Este es un tema que ya lo di hace varios domingos cuando hablé acerca de la familia en el día del Señor, pero igualmente voy a recordar algunas verdades. Los versículos 1 al 3 de este capítulo 2 constituyen un resumen de todo lo que se relató en Génesis 1. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis 1 expresa la culminación de la obra creadora de Dios y una satisfacción de todo lo que Dios había creado. Dice que Dios, cuando terminó todo, dijo que era esto bueno en gran manera. ¿Qué significa eso? Que toda la creación no había imperfección. Dios había hecho un mundo maravilloso y perfecto.
Pero en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, se menciona el reposo de Dios. Dios en el séptimo día descansó. Es decir, que Dios en el sábado descansó. Después de trabajar 6 días creando todo este universo, Dios descansó el séptimo día. Y dice el relato bíblico que a este día lo santificó. ¿Qué significa que lo santificó a ese día de reposo? Que Dios lo apartó de los otros días de la semana. El día de reposo es un día separado, diferente y especial de cualquier otro día de la semana. Es un día diferente a todos los demás días. Pero también el día del reposo es un día bendecido por Dios. El texto dice que Dios bendijo este día. ¿Eso qué significa que Dios bendijo el día del reposo? Que Dios otorga favores y beneficios para aquellos que guardan ese día. Nosotros sabemos, por las escrituras del Nuevo Testamento, que el día de reposo, después de la resurrección de Cristo, se trasladó al primer día de la semana, el día domingo. Para el cristiano, el domingo es un día de reposo. Por lo tanto, es un día bendecido, apartado. La Biblia lo llama el día del Señor. Hoy, hermanos, es el día del Señor. Es un día de reposo. También el texto dice que el séptimo día, es decir, el sábado, Dios descansó. Descansó. Ahora, no descansó porque Dios estaba cansado, porque necesitaba tomarse un día de descanso, no. Lo que significa que Dios descansó es que Dios nos dejó un modelo universal para todos los seres humanos. Dios no se cansa, dice Isaías 48, que Él no se fatiga ni se cansa con cansancio. Lo que Dios quería hacer es dejar un modelo universal para todos los seres humanos. 6 días se debe trabajar y un día se debe descansar. Ese es el modelo que Dios nos dejó a todos nosotros. La palabra reposo en el idioma hebreo es la palabra sabbat, que quiere decir cesar. Da la idea de dejar de trabajar. Como el hombre fue creado a la imagen de Dios, el hombre debe hacer también lo mismo. Debe trabajar 6 días y debe descansar 1. Es interesante que antes que el pecado entrara a la raza humana, Dios instituyó 3 cosas sagradas. Número 1, el trabajo. Número 2, el día de reposo. Y número 3, el matrimonio. Esas 3 cosas ya estaban antes que el pecado entrara a la raza humana. Luego sí, Dios incorporó el día de reposo en su ley moral de los 10 mandamientos. Podemos ver que dentro de los 10 mandamientos, el 4.º mandamiento habla de guardar el día de reposo. Por lo tanto, el día de reposo no es una ley ceremonial, sino que es una ley moral, como cualquier otro mandamiento, como el mandamiento de no robar, no matar, no mentir, etc. Es un mandamiento moral. Por lo tanto, el día de reposo, el día del Señor, el primer día de la semana, es un mandamiento universal, moral y perpetuo. Comenzó con la creación y terminará cuando el Señor nos lleve de esta tierra para entrar al reposo eterno. Pero también tenemos que recordar que el día de reposo no es solo para descansar, es también un día para la adoración a Dios. Ese día está apartado de la semana para adorar a Dios, por eso estamos aquí en este lugar. Es un día para adorar la persona y la obra de Cristo a favor de sus redimidos.
Hermanos, por lo tanto, el día de reposo debería ser el día más feliz de la semana y el día más esperado. Y no el día más esperado porque voy a dormir más, o porque va a jugar River, porque va a jugar Boca. No, es el día más esperado, porque me voy a encontrar con el Señor. Queridos hermanos, ¿es el domingo un día especial y espiritual para nosotros? Para Dios fue un día muy importante, muy especial. ¿Es para nosotros el día de reposo un día especial, esperado? Es un día en que nos gozamos porque hemos sido creados y hemos sido salvados. Yo quiero que usted no se olvide de esto. Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios. Pero no todos los seres humanos van a ser salvados por Dios. Un cristiano tiene suficientes motivos para agradecer y adorar al Señor en el día de reposo y en todos los días, porque no solo hemos sido creados por Dios, sino que hemos sido salvados por Dios. Cuando nosotros sabemos que no todos los seres humanos van a ser salvados por Dios. Sí, todos hemos sido creados por Dios, pero no todos vamos a ser salvados por Dios. Por eso el cristiano tiene suficiente motivo para estar hoy aquí en este lugar, para adorar al Señor. No solo me creó, me salvó. Entonces, en primer lugar, lo que podemos ver en el primer encabezado, que cuando Dios terminó toda su obra, Él reposó un día, para dejarnos un modelo. 6 días se trabaja y hay un día para descansar y para adorar a ese Dios que me creó y que me formó. El segundo encabezado, vamos a ver la obra maestra de Dios. Vamos al versículos 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor por el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Aquí que vemos la obra maestra de Dios. Estos versículos comienzan con una aparente contradicción. En Génesis 1:11, si volvemos para atrás, vamos a ver que allí dice que Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Pero en Génesis 2:5 dice el relato bíblico que antes de la creación del hombre no había vegetación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Había vegetación antes de la creación del hombre o no había? Las palabras que se usan en referencia a la vegetación en estos dos pasajes, en el capítulo 1 y el capítulo 2, en el idioma hebreo son diferentes. En Génesis 1:11 se hace referencia a la vegetación que no requiere del cuidado y de la atención del hombre. Hay plantas que nacen por sí solas y no necesitan del cuidado del hombre. Y en Génesis 2:5 se hace referencia a la vegetación que requiere del cuidado y el cultivo del hombre. Es por esa razón que el texto dice que no había hombre que labrase la tierra. Hay cierta vegetación que necesita del cuidado del hombre. Esa vegetación no estaba hasta que Dios creó al hombre. Y agrega otro dato, que no existía la lluvia.
sino que era un vapor que subía de la tierra. ¿Qué significa eso? Que en el principio no existía la lluvia. En el hebreo significa esto que había aguas subterráneas que brotaban de la tierra para regarla. La lluvia tuvo su inicio recién en el diluvio. Antes del diluvio no llovía sobre esta tierra. Esto quiere decir que la primera lluvia que se originó en este mundo, la primera lluvia, fue enviada como un juicio y un castigo para la humanidad rebelde. La primera lluvia fue en el diluvio. Podemos ver que hay lluvias que traen bendición y hay lluvias que traen inundación. Dios puede usar la lluvia como Él quiere. Ahora sí vamos al versículo 7. Aquí nos muestra nuestro segundo encabezado, la obra maestra de Dios. Aquí se dan detalles de la creación del hombre que no aparecen en el capítulo 1. Vamos a considerar tres detalles importantes cuando Dios creó al hombre, según el versículo 7. En primer lugar, vamos a ver la manera. ¿Cuál fue la manera en que Dios creó al hombre? Nos creó a nosotros. Dice el texto bíblico en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre. Formó al hombre. El hombre fue formado. Esto habla de un diseño y de algo planificado. Dios no creó al hombre de la misma manera que creó a los animales. Cuando Dios creó a los animales, Él solo tuvo que hablar y los animales aparecieron. Nada más que hablar. Pero con el hombre no fue así. El Dios Trinitario diseñó y formó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no es el producto de un accidente, ni de la casualidad, ni de un proceso de evolución. El hombre, escuche bien esto, es un diseño de Dios. Es la obra maestra de la creación. El hombre fue el pináculo de la creación. ¿Por qué? Porque el hombre lleva la imagen y semejanza de Dios. Es interesante que la palabra formó, que aparece en el versículo 7, da la idea de un maestro artesano, conformando una obra de arte. Esa es la idea formar, da la idea de un artesano que está haciendo una pieza de arte. Todo ser humano es una obra de arte. Dios lo diseñó y lo formó. Puso su imagen y semejanza en él, haciéndolo diferente y superior a todos los animales. El hombre es una obra de arte. Quiero que me acompañen a Salmo 139, versículo 13 al 15. Este versículo es muy importante si alguno tiene complejos de inferioridad en cuanto a su cuerpo. Salmo 139, versículos 13 al 15. El salmista le está hablando a Dios y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Ahí aparece otra vez la palabra, formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. El
El salmista aquí alaba a Dios por haberlo formado y diseñado en el vientre de su madre. El salmista no alaba a Dios porque lo hizo rubio, porque lo hizo blanco, alto, de ojos verdes. No, el salmista alaba a Dios por haberlo creado y haber estado en el momento de su gestación. Ni embrión vieron tus ojos. El versículo 15 en otra traducción dice así: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Dios estaba allí presente en mi gestación. Este versículo nos muestra que Dios es un ser cercano y personal. Es un Dios que está presente desde el inicio de nuestra existencia y está presente aún en los detalles más pequeños. ¿Qué enseñanza sacamos de este punto, hermano? Que todos fuimos formados y diseñados por Dios. Nadie debe sentirse que es un accidente o un hijo no deseado. ¿Ha escuchado alguna vez? Hay padres que dicen: tú eres un hijo no deseado. Existimos no por el deseo de nuestros padres. Existimos por el deseo y la voluntad de Dios. Él diseñó mi cuerpo, mi altura, mi color, mi temperamento. Y Él también diseñó el día y el año en que yo nacería. Y también Él, y solamente Él, va a diseñar el día y el año en que me voy a ir del mundo. Porque Él es mi creador. También aprendemos que nadie debe estar desconforme con su cuerpo, porque fue Dios quien nos diseñó y nos formó. Fue Dios. Si yo reniego de mi físico, estoy a la vez renegando de Dios. No estoy aceptando su soberanía. Pablo dijo: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Ah, Señor, yo te hubiera querido ser rubio. Ah, Señor, yo hubiera querido ser más alto. Dios te diseñó así. Y Dios tiene sus razones por qué lo hizo así. Yo a veces pienso: lo voy a decir que no me hizo hijo, porque quizás sería un orgulloso, o estaría más expuesto a las tentaciones. Entonces Dios sabe por qué te hizo así. Te hizo de ese color, de ese temperamento, de esa altura, porque Él fue quien te diseñó y Él tiene sus razones. Hermanos, no reneguemos de nuestro cuerpo, porque lo que Dios valora por encima del físico es el corazón humilde, ese corazón que le busca y que desea conocer. Dios ya lo dijo claramente: yo no veo lo que miran los hombres, yo veo el corazón. Lo que a ti te tiene que preocupar es tu interior, tu corazón, tu alma. El físico lo diseñó Dios y Él sabe por qué lo diseñó. Entonces vimos la manera en que Dios nos creó, es que nos formó, nos diseñó. Somos una obra de arte. En segundo lugar, veremos el material. ¿Qué material usó Dios para formarnos? Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Esto habla de algo rústico y ordinario. Polvo de la tierra. Dios no formó al hombre del oro o de la plata o de alguna piedra preciosa, sino que lo formó al hombre del polvo de la tierra. Es interesante que los elementos químicos que se encuentran en el cuerpo humano están presentes también en la tierra.
Según los científicos, hay aproximadamente 15 elementos químicos de la Tierra que están en nuestro cuerpo. 15. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, azufre, sodio, potasio, cloro, magnesio, flúor, hierro, aluminio. Alguien dijo que si podríamos tomar esos elementos químicos del ser humano y venderlos, no llegaríamos ni a 5.000 pesos. Dios hizo el polvo de la tierra. Esto nos enseña que el cuerpo, nuestro cuerpo, es terrenal, es de la tierra. En el capítulo 3, Dios declaró: polvo eres y al polvo volverás. Esta declaración divina no solo nos recuerda que un día moriremos, sino que también nos anima a ser humildes, a dejar a un lado el orgullo y la vanagloria, a no creernos que somos más importantes que los demás. Dios dice: polvo eres y al polvo volverás. Esto implica que somos frágiles, débiles e impotentes. El Salmo 103, versículo 14, dice el salmista: porque Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda de que somos polvo. Con demasiada frecuencia se nos olvida aquello que Dios recuerda. ¿Y qué es lo que Dios recuerda? Que somos polvo. Somos polvo. Olvidar esta realidad nos conducirá al orgullo, a la autoconfianza y a la independencia. Dios nos hizo del pueblo de Dios para que recordemos que un día vamos a morir, pero también para animarnos a que no seamos orgullosos ni creamos que somos más importantes que los demás. Polvo eres, dice Dios, y al polvo volverás. Entonces vimos la manera, Dios nos formó, el material, polvo de la tierra, el regalo. Dice el versículo 7, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios regaló al hombre aliento de vida. Esto implica vida física y vida espiritual. Es decir, que Dios le otorgó al hombre lo que no le otorgó a los animales: vida espiritual. Una vida espiritual, una naturaleza espiritual e inmortal e inmaterial. Eso no lo tienen los animales, lo tiene el ser humano. El ser humano posee una naturaleza espiritual. Con esta naturaleza espiritual, el hombre tiene la posibilidad de relacionarse con su Creador para conocerlo y adorarlo. Los animales no tienen una naturaleza espiritual, nosotros sí, pero esa naturaleza que Dios nos regala, la regaló para que podamos conocerlo a aquel que nos creó y adorarlo. Y cuando Dios sopló aliento de vida, recién el hombre fue un ser viviente. En otra versión dice un alma viviente. Mientras Dios no sopló aliento de vida, el hombre era un muñeco de barro. Era un cadáver. ¿Por qué? Porque carecía de vida. Carecía de vida. Esto nos enseña que la vida procede de Dios y que la vida es un regalo de Dios. El hombre sin Dios es polvo. De la misma manera sucede en el plano espiritual. El hombre que vive en este mundo de espaldas a Dios es un cadáver, está muerto espiritualmente. ¿Qué significa muerto espiritualmente? Que el hombre no responde ni reacciona a ningún estímulo espiritual. Es como cuando uno está frente a un cadáver. Ese cadáver no responde, no reacciona. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Y el hombre que vive sin Dios en este mundo está muerto espiritualmente. No responde, no reacciona a nada espiritual. Entonces el hombre está compuesto por dos naturalezas, una física y la otra es espiritual.
naturaleza física nos relacionamos con este mundo y con la naturaleza espiritual nos relacionamos con Dios si es que somos sus hijos. El hecho de que el hombre ha recibido una naturaleza espiritual, eso nos hace responsable ante Dios. Esto no sucede con los animales. Ellos solamente recibieron una naturaleza física. Por eso los animalitos cuando mueren dejan de existir. Porque Dios a ellos no les dio una naturaleza espiritual ni mortal. El hombre no. El hombre muere y sigue viviendo en la eternidad, en el cielo o en el infierno, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Cuando morimos, se produce una separación. El alma se separa del cuerpo. Eso es lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. Cuando decimos tal persona murió, ¿qué estamos diciendo? Esa persona se separó, su alma se separó del cuerpo. El cuerpo va a la tumba y el alma o el espíritu vuelve a Dios. Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este es el caso del cristiano. Muere y su alma se va con Dios, pero el incrédulo muere y su alma se va al infierno. Eso es lo que dicen las Escrituras. Querido amigo, reconcíliate con Dios. Dios te regaló un alma para que lo conozcas y lo busques. Tú no eres un animal. Dios te dio un alma, una naturaleza. Dios te pedirá cuenta. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados. Pide a Dios que te salve, que te resucite espiritualmente. Tú quieres amar a Dios, conocer a Dios, pero tienes que pedirle a Dios que te resucite espiritualmente. Entonces hemos visto el reposo de Dios, la obra maestra de Dios. Vamos ahora a ver el tercer encabezado, el huerto de Dios. Versículo 8 al 15. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El huerto de Dios. Después que Dios formó al hombre, es interesante, lo colocó en un paraíso, en un jardín. Si el mundo que Dios había hecho era perfecto y maravilloso, el huerto era más maravilloso. La palabra Edén significa tierra de felicidad. Dios deseaba que el hombre sea feliz. ¿Saben por qué? Porque Dios es el ser más feliz que existe en el universo. Es interesante, hermanos. Dios crea al hombre y lo pone en un huerto que Dios mismo prepara. Vamos a ver algunos detalles importantes del huerto de Dios. En primer lugar, era un lugar destinado y preparado por Dios para Adán y su esposa. Dice el texto, Dios plantó un huerto. Dios lo plantó. Dios hizo un huerto para Adán y para Eva. Este huerto no era un palacio sobrecargado de oro, sino que era un jardín surtido y adornado de naturaleza. El cielo era el techo de la casa de Adán
La tierra era su suelo y la sombra de los árboles era su cámara interior. Adán vivió en un jardín, en un huerto, rodeado de la naturaleza. Además, Adán estaba rodeado de abundante provisión. Dice el texto que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Recordemos que al principio el hombre era vegetariano. Por lo tanto, Adán no tenía que preocuparse por el alimento, porque Dios había hecho crecer en ese huerto todo árbol delicioso. Quizás había frutas que hoy ni las conocemos. Árbol delicioso. Entonces este huerto era un lugar preparado por Dios. En segundo lugar, este huerto estaba rodeado de 4 ríos que lo regaban continuamente. Nosotros sabemos que donde hay ríos hay vida y hay abundante provisión. Dios no colocó al hombre en un desierto, Dios lo colocó en un paraíso rodeado de agua, frutos, sombra y provisión. ¡Qué lugar maravilloso habrá sido el huerto de Edén! ¡Qué lugar precioso! ¿Por qué? Porque Dios lo plantó. Y recuerden que Edén significa tierra de felicidad. Si hay algo, hermano, que se destaca de Dios, es su abundante provisión. Dios es bondadoso y muy generoso, y Él desea que nosotros disfrutemos de su creación. Dios puso al hombre en ese huerto, en ese jardín, para que Adán y su esposa lo disfruten. En 1 Corintios 6:17 dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué grande es el corazón de Dios. Dios no es un ser mezquino, Él es bondadoso y muy generoso. En tercer lugar, el huerto era un lugar en donde Dios tenía comunión con el hombre. Dios dio instrucciones y mandamientos al hombre en el huerto del Edén. Dios hablaba con Adán en el huerto, porque el huerto era un lugar de comunión. Dios hablaba con Adán, Adán hablaba con Dios. Comunión. Muchos escritores están de acuerdo de que el huerto del Edén fue el primer templo, porque era un lugar en donde Dios se encontraba con el hombre, era un lugar de comunión. Dios hablaba con Adán, Adán hablaba con Dios. Esto nos enseña que Dios desea y anhela tener comunión con el hombre, y nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Dios lo anhela, nosotros lo necesitamos. Aquí hay una pregunta, hermano, todos tenemos que hacerlo. ¿Cómo está nuestro huerto? ¿Cómo está mi huerto? Ese lugar en donde me encuentro con Dios cada día. Jesús lo llamó el aposento, en donde cierras tu puerta y oras a tu Padre que está en secreto. ¿Cómo está mi huerto? Ese lugar de la casa en donde yo me encuentro con Dios, en donde yo le hablo a Dios, Dios me habla a mí, en donde me deleito de su presencia. ¿Cómo está mi huerto? ¿Hablas con Él? ¿Lo escuchas a Él? ¿O hay días en que no te presentas delante de Él? El Señor siempre está ahí. El problema es que muchas veces nosotros no estamos ahí. Porque el Señor anhela, desea estar con nosotros. Y nosotros necesitamos estar con Él. Recuerda, querido hermano, Dios anhela tener comunión con el hombre, con sus hijos. Y nosotros necesitamos tener comunión con Él. Porque fuimos creados por Él. Lo necesitamos. En cuarto lugar, el huerto era también un lugar para cumplir responsabilidades. No solo era un lugar de bendiciones, también era un lugar de cumplir responsabilidades. El hombre debía cuidar y labrar el huerto.
Esa era la responsabilidad de Adán. Estas dos responsabilidades eran también las mismas responsabilidades que cumplía un sacerdote en el tabernáculo y en el templo. Las mismas. Por lo tanto, Adán fue el primer sacerdote en el primer templo, que fue el huerto que Dios plantó. La palabra labrar significa servir y la palabra guardar significa proteger, cuidar. Adán era responsable de servir y cuidar el huerto de Dios. Él tenía esa responsabilidad. Pero veremos que en el próximo capítulo Adán falló en cumplir la responsabilidad de proteger y cuidar el huerto. Adán falló. ¿Saben por qué? Porque él permitió que Satanás se haga presente en el huerto. Él tenía que cuidar el huerto. Y él permitió que Satanás entre al huerto. Él permitió que Satanás hablara con su esposa. Y él permitió que su esposa sea engañada por Satanás. Y él terminó siendo un cómplice del pecado de su esposa. Adán no cuidó del huerto. Y al no cuidar el huerto, no cuidó su esposa. Porque Adán estaba allí para cuidar el huerto. Y es por esa razón, cuando Dios los sale a buscar, después que pecaron, Dios le pidió cuenta a Adán, no a Eva. Adán era el responsable de cuidar el huerto, pero él no lo hizo. Y vemos más adelante que Dios los echó del huerto. Pero gracias a Dios por el nuevo Adán, por el nuevo sumo sacerdote Cristo, que no falló en cumplir la voluntad de Dios. Adán falló en cumplir la voluntad de Dios en el huerto de Edén. Cristo cumplió la voluntad de Dios en el huerto de Getsemaní. Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él decidió cumplir la voluntad de ir a la cruz y morir por sus elegidos. Cristo, el nuevo Adán, el nuevo sacerdote, aplastó a Satanás, derrotó al pecado y a la muerte y nos otorgó la manera de reconciliarnos con Dios. Entonces vimos el pacto de Dios, vimos el reposo de Dios, la obra maestra de Dios. También estuvimos viendo ahora el huerto de Dios y veremos ahora el pacto de Dios, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el huerto del Edén no solo había árboles de frutos deliciosos, sino que también allí se encontraban dos árboles totalmente diferentes al resto. Dos árboles exclusivos, que Dios mismo los puso allí. Estos dos árboles estaban allí para probar la lealtad de Adán. El árbol de la vida proporcionaría inmortalidad al hombre con un cuerpo humano. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba allí para probar la obediencia de Adán, para probar si Adán iba a obedecer a Dios o no. Adán ciertamente ya conocía el bien, pero si él comía de este árbol, él conocería el mal. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán ya conocía el bien, pero si desobedecía, experimentaría lo que era el mal. Y así tristemente sucedió. Al comer Adán de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva experimentaron por primera vez el mal. Sintieron vergüenza, se escondieron, huyeron de Dios,
además se excusaron de su pecado. Adán le echó la culpa a Dios y a la mujer le echó la culpa a la serpiente. El mal había entrado en sus corazones. Ellos por primera vez experimentaron lo que era el mal al comer de ese fruto. Muchos teólogos afirman que aquí Dios hizo un pacto con Adán. A esto se le llama el pacto de obras. Cuando estuvimos estudiando la confesión de fe, estuve dando el pacto de obras. Este pacto consistía en que mientras Adán obedeciera, él tendría vida eterna. Pero si desobedecía, moriría. En este pacto, la salvación de Adán dependía de su obediencia. Por eso se le llama pacto de obras. Aquí la salvación era por obras. ¿Y cuál era esa obra? La obediencia. Mientras Adán obedeciera, él tendría vida eterna. Pero cuando desobedeciera, moriría. Pero Adán quebrantó este pacto. Oseas 6:7 lo confirma. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, mas ellos, el pueblo de Israel, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Hoy nosotros tenemos un pacto de gracia, es decir, que nuestra salvación depende de la obediencia, no nuestra, sino de la obediencia de Cristo. Cristo es el nuevo Adán, Él fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Nosotros estamos bajo un pacto de gracia. Nuestra vida depende de la obediencia de Cristo. Adán dependía de su obediencia y falló. Pero Cristo, el nuevo Adán, vino, hizo y pudo hacer lo que Adán no pudo hacer. Con Cristo recuperamos lo que Adán perdió. ¿Qué perdió Adán? Vida eterna, comunión con Dios y dignidad. Pero para que esto ocurriera, recuperar lo que Adán perdió, Cristo tuvo que pasar por la cruz, pagar nuestros pecados con su sangre y derrotar a Satanás en la muerte y el pecado. Hermanos, para que Cristo recupere lo que Adán tenía, Él tuvo que pasar por la cruz. No había otra forma. Él tuvo que pasar por el castigo, por la ira de Dios. Adán rompió el pacto de obras y trajo la muerte. Cristo cumplió el pacto de gracia y trajo la vida eterna. Y aquí en Génesis 3:17 se menciona por primera vez la muerte. Y aquí la muerte está asociada con la desobediencia. Y desde que Adán y Eva pecaron, la muerte pasó a ser un recordatorio a todos los seres humanos de que somos pecadores, de que no podemos salvarnos con nosotros mismos y que necesitamos un Salvador. Y ese único Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro. Cristo vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí hay una frase clave: los que reciben la gracia de Dios. Solo ellos gozarán de vida eterna, pero los que rechazan a Cristo les espera la muerte eterna. Es decir, el nuevo Adán trajo la muerte y la condenación. El viejo Adán trajo la muerte y la condenación. El nuevo Adán, Cristo, trajo vida eterna. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que reciben la gracia de Dios. ¿Y qué es recibir la gracia de Dios? Es reconocer que soy pecador, que no merezco ir al cielo y que solo Cristo, solo Él, no hay otro, me puede salvar. Quiero terminar, hermanos, con 3 breves conclusiones. En primer lugar, cada uno de nosotros estamos en esta tierra porque así Dios lo quiso. Y mientras estemos en esta tierra, deberíamos dedicarnos a conocer a ese Dios maravilloso que no solamente nos creó, también nos salvó.
Él nos dio una naturaleza espiritual con el propósito de que nosotros le conozcamos, le amemos y le adoremos. Estamos aquí en este mundo porque Dios lo decidió, no porque lo decidieron nuestros padres. Dios lo decidió y nos dio una naturaleza para que nosotros nos dediquemos a conocer a aquel que no solo nos creó, también nos salvó. Por eso que estamos aquí, para adorar a ese Dios que me creó y me salvó. La segunda conclusión, tener comunión con Dios es lo que más necesitamos en este mundo. Dios nos creó para Él. Para Él. Puso su imagen y semejanza en nosotros para que podamos relacionarnos con Él. Los animales no pueden relacionarse con Dios porque ellos no tienen una naturaleza espiritual. Nosotros sí. Dios nos creó para Él. Y mientras Dios no sea lo principal y lo más valioso en nuestra vida no tendrá sentido ni propósito. No tendrá sentido ni propósito. ¿Sabes quiénes son las personas más felices y más seguras en este mundo? No los que tienen dinero, no los que son famosos. Las personas más felices y más seguras en este mundo son los que tienen una correcta relación con Dios. Porque ellos saben que Dios lo creó, Dios lo salvó, y Dios es soberano y controla todo este universo. Mientras Adán tuvo comunión con Dios, él estaba seguro, feliz y en paz. Pero cuando perdió su comunión con Dios, experimentó ruina, vergüenza y culpa. Y lo más terrible, Dios lo echó de vuelta. Tercero, las prohibiciones de Dios son para nosotros bendiciones. Dios le dijo, no vas a comer de ese fruto, ¿no? Una prohibición, pero en realidad era una bendición para Adán. Si Adán no comía ese fruto, para él era una bendición. Por eso yo puse aquí, las prohibiciones de Dios son para nosotros bendiciones. Cuando Dios en su palabra dice no, lo que Él está haciendo es evitar que suframos consecuencias dolorosas. Cuando Dios te dice no robes, no mates, no mientas, no codicies, lo que Dios está haciendo es evitar consecuencias dolorosas en tu vida. Las prohibiciones de Dios no son un obstáculo para ser feliz, todo lo contrario, nos asegura la felicidad. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Obedecer a Dios es nuestra felicidad, desobedecer a Dios es nuestra vida. Es nuestra vida. Obedecer a Dios. Juan dice, ¿de qué manera mostramos que amamos a Dios? En que obedecemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, son bendiciones para nosotros. Cuando obedecemos a Dios, estamos buscando la felicidad. Cuando desobedecemos a Dios, estamos buscando nuestra felicidad.